Saludos amigos y amigas y bienvenidos a la cuarta temporada de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este en Carolina. Este que les habla es Manuel Almeida, investigador y director ejecutivo de la Biblioteca Piñero, y hoy nos acompañan dos grandes personas. Primeramente, uno de nuestros panelistas regulares, el doctor Jaime Parch, que me es muy grato comunicarles que ha sido recientemente nombrado a ocupar la primera cátedra Jesús T. Piñero por el año académico 2016-2017. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. A ustedes. También nos acompaña una amiga de la casa, una invitada muy querida, la profesora Lara Carides. Gracias por estar con nosotros, Lara. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y Lara nos acompaña hoy para conversar sobre el tema de investigación que se encuentra trabajando en estos momentos. Como sabrán, amigos, Lara recientemente estuvo ofreciendo una charla, un TED Talk, de los que estuvieron organizados por la Universidad de Puerto Rico recientemente en torno a la llamada muerte de las humanidades dentro del contexto de la hegemonía del STEM a nivel curricular, tanto en las escuelas como a nivel de educación superior, que es un tema que ustedes recordarán, hemos tratado en 2 o 3 ediciones anteriores aquí en Utopística, y de hecho te felicito por la charla, Lara. Pero en esta ocasión está con nosotros para conversar sobre un tema de investigación que se encuentra trabajando en estos momentos y que versa en torno a la experiencia de los españoles en los campos de concentración, que es un tema que digamos que pica la curiosidad de inmediato, dado que la persona promedio seguramente cuando escucha de la experiencia de campos de concentración, casi intuitivamente pues piensa en los campos de concentración nazis y en el holocausto judío. Así que en ese sentido pues me parece que es un tema que es de mucho interés, en lo particular por los méritos académicos que le competen, pero también de interés para público en general por los ribetes ético-políticos también. Así que te pregunto, Lara, en términos bien generales, ¿de qué trata la investigación? La investigación trabaja sobre todo lo que tiene que ver con españoles en campos de concentración, y qué bueno que mencionaste lo de los campos de concentración alemanes, porque es verdad, uno suele pensar cuando dicen campos de concentración en los nazis que hubo españoles en campos de concentración. De hecho, antes de empezar a grabar le comentaba a Jaime que el campo de Mauthausen, que es conocido, uno de ellos, es conocido como el campo de los españoles. De hecho, terminaron allí como 9.000 presos españoles, que fueron prácticamente los que construyeron el campo. Pero no solo hubo españoles en esos campos nazis, sino que también hubo campos en Francia, ante el exilio de 500.000 de personas que salió de España tras la Guerra Civil Española, que termina en abril del 39. Los franceses construyeron campos para esos españoles que se estaban exiliando en vistas de qué iban a hacer con ellos. Y también se construyeron campos de concentración en España, que es uno de los temas menos trabajados entre esos 3 países. Se construyeron campos de concentración desde el mismo año 36 hasta incluso el último se llegó a cerrar en el año 47. Así que hubo españoles en campos de concentración bajo el régimen franquista, que es uno de los temas poco estudiados. Mi investigación va sobre el tema de los testimonios, de esta gente que vivió los campos de concentración, en comparativa con la literatura. Cuando digo literatura me refiero a supervivientes de estos campos, tanto sea para el caso de España, Francia o Alemania, que fueron supervivientes y ficcionalizaron su experiencia cuando salieron del campo de concentración. Por ellos mismos entender que es una vía mejor, ellos dicen, es mejor para que las personas comunes como nosotros, que no hemos vivido ese tipo de eventos, los podamos llegar a comprender mejor. Mi tema va un poco en esa comparativa para demostrar que esa literatura de esos supervivientes es igual de válida que los testimonios para poder entender este evento traumático, este evento de los campos de concentración. Esto dentro de la literatura, los estudios hispánicos en general entienden que la literatura sirve para explicar estos eventos, pero en historia pues hay, ¿verdad?, diferentes opiniones respecto de usar a la literatura como fuente histórica para esto. Y entre ellos, pues quizá los más conocidos son de los campos nazis de vuelta. Está Jorge Semprún, está Joaquín Amat Piniella, que es uno catalán, poco conocido, que ahora se ha hecho una reedición de su relato ficcionalizado, en el que él mismo dice en el prólogo: esta es la mejor forma de que la gente que no lo ha vivido pueda entender qué fue lo que pasó en los campos de concentración. Se acaba de reeditar hace poco con un prólogo de Martínez de Pisón, que es un escritor español, y la novela, ¿verdad?, se llama K.L. Reich. Que es interesante eso que comenta, porque es interesante, por ejemplo, compararlo con lo que dice al respecto de la representación de su propia experiencia, por ejemplo, Primo Levi, al principio de Si esto es un hombre. Jaime.
No, antes de comenzar la grabación, me estaba explicando la diferencia en los campos de concentración, que habían campos que eran de exterminio y campos de trabajo, ¿no? Y así se diferencia un poco la experiencia alemana y la española. A ver si puede hablar un poco sobre esa diferencia. Sí, y es una buena pregunta porque cuando hablamos de los campos de concentración, la mayoría lo suele relacionar con el holocausto judío, pero en el caso nazi hay que diferenciar entre el campo de exterminio, que sí era para, sobre todo el caso de exterminar a los judíos, la solución final, pero también había unos campos de trabajo que estaban destinados para aquellos prisioneros políticos. Ahí terminaron muchos de estos rojos españoles que acabo de mencionar, pero terminaron otros muchos prisioneros políticos de otras índoles políticas. Así que es importante ver que eso sucede en la Alemania nazi. De hecho, Auschwitz, que es el campo por excelencia que todos conocemos, es un campo que tiene tanto exterminio como campo de trabajo. En el caso de España y en el caso de Francia, la intención no era que hubiera un campo de exterminio para eliminar a estos españoles, si bien muchos de ellos, tanto en España como en Francia, murieron por malnutrición, por enfermedades de todo tipo, porque estaban en unas condiciones infrahumanas, el objetivo no era ese. El objetivo en Francia era ver qué se hacía con esa masa de 500.000 de personas que llegaron a Francia, qué hacían con esas personas, porque verdad llegaban al país y era muchísima gente para atender y ver qué se hacía con ellos. Y en el caso de España se usaron a estos republicanos, verdad, que estaban en el frente republicano, que es importante señalar esto de rojos, que rojos siempre explico, y lo explican así los que así estudian la guerra civil, se ha terminado entendiendo a los rojos como los comunistas y es una amalgama de grupos políticos, desde los comunistas que sí estaban, por supuesto, de anarquistas, socialistas, republicanos, y republicanos pueden ser de izquierda o de derecha, y muchos de ellos terminaron en estos campos de trabajo en España, que eran campos de concentración, que muchos de ellos se usaron con batallones de trabajadores, que eran los que construían las obras públicas como pantanos, canales de ríos, diferentes cosas que a día de hoy en España en muchos de esos lugares no hay una placa para decir que esos españoles quizá, ¿verdad?, construyeron ese tipo de cosas. También hablábamos antes del Valle de los Caídos, el Valle de los Caídos en España, donde está enterrado Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fue construido por un campo de trabajo, un campo de concentración de españoles que se llamaba Cuelgamuros, que es la zona donde se construyó ese Valle de los Caídos, que sigue en pie y donde de hecho están enterrados en las partes laterales del edificio, tanto republicanos como franquistas, en una idea del franquismo de que era un monumento a la reconciliación nacional de ambos grupos. Pero ese lugar, que era Cuelgamuros y que hoy es el Valle de los Caídos, lo construyeron presos españoles a piedra, a pico y pala, en el medio de la montaña de Madrid, que está como a media hora de Madrid aproximadamente. Así que en el caso de España y Francia es diferente a Alemania. Entonces, en tu investigación, pues ya nos has dicho, ¿no? Te acercas a tres instancias distintas: la experiencia concentracionaria en España, en Francia y luego en los campos de concentración nazi. Sí. En el caso específico de los campos de concentración que se levantaron dentro del contexto de la guerra civil por el bando franquista, ¿como de cuántos campos de concentración estamos hablando y como cuánta cantidad de personas pasaron por ellos? Uno de los investigadores principales, a pesar de que ha sido un tema poco estudiado en España, es Javier Rodrigo, que es profesor de la Autónoma de Barcelona. Él hizo su tesis sobre los españoles en campos de concentración y se fue a los archivos de Guadalajara y a los archivos de Ávila para cuantificar qué cantidad de campos, cuánta gente pasó, cómo funcionaban. Y él en su libro Cautivos, que ese sí está, ¿verdad?, a la venta al público, que es una reescritura de su tesis, apunta que hubo alrededor de 108 campos en todo el territorio español y pasaron por ellos 500.000 de personas entre 1936 y 1942. Si bien el último que les mencioné hace un momento, Miranda del Ebro, se cerró en el 47, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, en ese lapso de tiempo del 36 al 42 es cuando pasa 500.000 de españoles, que verdaderamente no son pocos. Es la misma cantidad que se exilió a Francia. Y te preguntaba en la primera iteración de esta edición al respecto de, además de España, obviamente el enfoque está en los españoles, pero además de los españoles, por estos campos también pasaron miembros de las brigadas internacionales que pelearon por la causa republicana. Sí, pasaron algunos, de hecho puertorriqueños, ya que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? José Alejandro Ortiz, que ha publicado recientemente, hace un año, Voluntarios por la Libertad, tiene un pequeño capítulo en el que apunta a algunos puertorriqueños que pasaron por estos campos de concentración, puertorriqueños que estuvieron en esas brigadas internacionales, pero sí es cierto que hubo de otras nacionalidades, no solo puertorriqueños, por supuesto, que sí terminaron en campos de concentración a pesar de ser brigadas internacionales. Así que sí, hubo extranjeros también. Entiendo que uno de los temas fundamentales del trabajo que está haciendo es la memoria.
Y entiendo que, pues, aún en España el tema de la guerra civil es candente, ¿no? Sí. Y me imagino que la memoria de estos campos de concentración es aún más problemático, ¿no? Sí, el tema de la memoria en España, como bien dices, el tema de la guerra civil sigue siendo un tema latente porque pues siempre hay dos bandos que se consideran herederos en cierta medida de lo que sucedió y como el Estado, algunos dicen que el Estado nunca ha condenado el franquismo, pues los debates de la memoria están candentes, vivos, constantes. Hay asociaciones por la memoria histórica para recuperar a las víctimas de, no solo de la guerra civil, sino de los 40 años de dictadura, que fue el tiempo que vivió Franco hasta el 75. Así que se traduce en fosas comunes. Todavía, ¿verdad?, se preguntan, hoy de hecho, precisamente hoy de hecho, se asesinó un día como hoy de 1936 a Federico García Lorca en España al comienzo de la Guerra Civil, que comenzó un 18 de julio del 36, así que este año se está conmemorando ese inicio de la Guerra Civil. Y se traduce en fosas comunes, en encontrar esos cuerpos, en que la gente pueda dar sepultura a sus familias, porque mucha gente sabe, ahí está mi padre o ahí está mi abuelo, ahí fue que lo fusilaron, ellos lo saben. Así que en el caso de los campos de concentración también se traduce. Y como bromeábamos antes, sería interesante hacer el ejercicio, ir a la calle y preguntar, ¿verdad?, como si fuera un programa de televisión, ¿cuánta gente en España sabe que hubo españoles en campos de concentración bajo Franco? Porque es un tema que, si bien obviamente todo español y mucha gente en el mundo sabe que ha habido una guerra civil en España en esos años, en realidad no es un tema que se estudie tanto o del que se sabe pero que no se lee, y del que se opina, ¿verdad?, a veces sin saber mucho. Y es interesante porque, como les mencionaba antes a ustedes, yo en el colegio hasta los 18, que verdad que es la enseñanza obligatoria, nunca nos dieron un tema sobre la Guerra Civil Española. Y de hecho también menciono siempre, yo estudié Historia en España, en el sur de España, y en la licenciatura, que son 5 años, bueno, lo que ustedes llaman bachillerato, la asignatura de la Guerra Civil Española era optativa. Así que tú podías terminar la carrera en Historia en España sin haber estudiado la Guerra Civil Española porque no estaba en un temario obligatorio. Así que eso también habla de los problemas de la memoria. Eso se modificó en la universidad que yo estudié, eso me comentaron el año pasado, pero por lo menos mi generación, mi licenciatura, no pasó necesariamente por la Guerra Civil Española, que es un tema completamente pertinente para España y sobre todo para entender lo que está pasando hoy, que todavía hay esos movimientos de gente reclamando todo este tipo de cosas, de dónde proceden, gente que dice hay que abrir, yo quiero enterrar a mi padre como corresponde o a mi madre, porque también hay mujeres en esas fosas comunes, y gente que dice que es necesario cerrar aquella etapa, no abrir viejas heridas, que es la famosa frase que siempre se dice, que eso ya se superó, que ya estamos en una democracia, pero hay gente que entiende que como no se condenó el franquismo, pues no pasamos página. Y ahora de hecho hay unos debates bastante interesantes sobre la transición española, que si bien fue muy loada en su momento, ahora se está empezando a revisar por historiadores y están los que siguen diciendo que se hizo muy bien para cómo se hizo en el momento en el que fue, en ese contexto, y los que dicen que en realidad muchos se vendieron a algo que en realidad no es lo que quieren hoy. Así que los debates están candentes y los campos de concentración también caen dentro de esa historia y memoria que en España pues tiene una serie de situaciones que hay que trabajar desde varios puntos. De hecho, yo creo que, digamos que más allá de recuperar históricamente esta experiencia, ¿no?, para arrojarnos luz sobre el presente, tiene una pertinencia actual tremenda, porque tú dices, por ejemplo, bueno, pues quizás hay algunos que argumentan de que pues que hablar de estas cosas para abrir viejas heridas, pero realmente eso es caer realmente en una especie de moralismo cuando, digamos que bajo esa excusa o ese subterfugio anclado en la moral, te prohíbe o evita, va a ser más difícil que se piense políticamente el asunto, porque en la medida en que tú no trates temas espinosos como este, pues claro, todos aquellos que quieran repensar o revalorar o tratar de revisitar la experiencia franquista desde una óptica un poco menos negativa, pues se les hace mucho más fácil. Y se pierden los debates de la memoria, porque yo he mencionado ahora el Valle de los Caídos y mucha gente no sabe que eso fue un campo de trabajo. No hay una mísera placa tampoco en el Valle de los Caídos para decir quién construyó eso, y como hablamos del valle podemos hablar de otros pantanos, canales, como estaba mencionando, y eso en cierta medida se pierde. Yo estudio historia y me dedico a eso, pero mucha gente no lo sabe, y uno a veces también aporta desde la academia, pero también quiere llegar un poquito más allá, es el deber nuestro llegar más allá de los 4 paredes de la universidad, que si bien esto es esencial, afuera hay algo también que hay que
que mostrar y que la gente se eduque y que lea de los dos bandos y que lea de los que opinan una cosa y los que leen otra para que puedan tener una opinión fundada sobre lo que se está diciendo. Pero definitivamente es importante abrir esos temas. Se abrieron en el 2004 con la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, 2004-2006, siempre confundo la fecha, que esa ley lo que pretendía era indemnizar a aquellas personas que habían sufrido la represión en la guerra civil y también en la dictadura. Era la primera vez que se hacía algo así. Creo que se llegaron a dar algunas indemnizaciones en ese sentido, escasas, pequeñas, esto pasa más por lo emocional, pero quiere decir algo, o sea, hay un movimiento político detrás que por lo menos se mueve. También pretendía eliminar las calles, el nombre de las calles que tenían nombres de militares franquistas o de Franco, estatuas, y algunos se hicieron, pero no se llevó a cabo totalmente esa ley. También se pasó, que esa fue muy famosa, esa misma ley de la memoria histórica pretendía que si tus abuelos, ¿verdad?, porque sería nuestra generación o padres, se habían exiliado por motivos políticos en el contexto de la guerra, sus hijos o nietos, en caso de poder demostrar que eran sus hijos y sus nietos con actas de nacimiento, que eran españoles sus abuelos, podían solicitar en un periodo de tiempo, 2, 3 años, no recuerdo que duró ese tiempo, para solicitar la ciudadanía española, porque se entendía que tus abuelos o padres se habían exiliado por eso, por motivos políticos y no porque ellos querían por una cuestión económica. Ese tema sigue candente, ahora mismo España está más en las noticias por la crisis económica que está viviendo fuertemente desde hace varios años y es importante, ¿verdad?, también lo que se está viviendo ahora y quizá eso ha quedado relegado, en cierta medida quizá en los medios de comunicación, pero hay un montón de asociaciones de la memoria histórica que han nacido en los últimos años y que están trabajando fuertemente para abrir esas fosas comunes, para que la gente pueda enterrar, porque también hay que ponerse en el lugar, no es mi caso, pero hay que ponerse en el lugar de personas que saben que su abuelo, su padre, su madre está allí y que le quieran dar legítima sepultura, también debería ser un derecho, ¿no?, poder hacer eso. De hecho, ahora tú dices eso, en la iteración previa de esta edición, Jaime Parch te preguntaba en torno a si había, por ejemplo, en el caso de te pones a ti misma y te piensas a ti misma y a tu familia, esto es un tema que surge dentro o ha surgido dentro de tu experiencia, dentro de relaciones con tu familia. Bueno, hay una anécdota que antes no mencioné y ahora me acabo de acordar. En mi familia, las historias que yo sé, y es interesante porque también es debate de la memoria. Vamos a hacer la genealogía para entendernos bien. Está mi abuela y está mi abuela. El papá de mi abuela decían que tenía una pequeña guagua, que la guagua se terminaba usando para llevar a los, que es la historia que a mí siempre me han contado, para llevar a los rojos republicanos a que los fusilaran. Y mi abuelo no se podía negar porque más que nada era una orden de, pues, o lo llevas o vas a tener un problema. Al margen de lo que ellos pensaran, que honestamente de mi bisabuelo no sé. Así que como yo soy de Galicia, que esa es la primera zona, entre las primeras zonas en caer en la zona nacional al golpe del 18 de julio del 36, esa es la versión que yo siempre he tenido en mi familia. Y hace unos años alguien me dice de mi familia que la versión no es esa, que la versión es contraria, que en realidad mi bisabuelo no llevaba a los republicanos, sino que llevaba a los franquistas. Y ahí había un interesante debate porque cuando te ponías a mirar decías, bueno, pero si Galicia cae en el bando franquista, lo más probable es que lo que llevaran fueran a los que creían republicanos o eran rojos, despectivamente llamados republicanos. Pero es interesante que es un ejemplo, lo cuento en mis clases siempre, es solo un ejemplo para que se vean los debates de la memoria. Y es interesante porque pues, cuando se reúne mi abuelo, que mi abuelo se casó con mi abuela, pero nada tenía que ver con esa rama de la familia, pues siempre cuando se reúnen, pues siempre hay tensiones sobre esos temas que son mejores no tratar. Pero en mi caso yo no tengo, esa es la historia que conozco, no conocía a mis bisabuelos, pero no tengo una herida abierta de familiares que estén en fosas comunes ni nada por el estilo. Sí me interesa el tema porque sí opino que en España pues eso, hay unos problemas de la memoria que hay que trabajar, que hay que solucionar y que son importantes. Y mi pequeño granito de arena pues es trabajar eso, los campos de concentración, que mi mayor interés procedía de Jorge Semprún, al que conocí aquí en Puerto Rico a través de las clases de Carlos Pavón, que es mi director de tesis, del que me encanta su ficcionalización de su experiencia en el campo. Y ese es mi tema en principal, pero Carlos me dijo, vamos a hacer Alemania, pero vamos a extenderlo a España y a Francia, y después ya veremos, ¿verdad?, cómo va surgiendo la cosa. Y lo cierto es que desde que he hecho mi propuesta, en el caso español, que ha sido tan poco trabajado, es fascinante trabajar un tema pues eso, como eso desde la literatura y desde el testimonio, como te había contado antes. Pregunto en cuanto a la manera en que organizaron estos campos, ¿no? Sí. Si existió alguna colaboración entre Franco y el régimen nazi en cuanto a
a la organización diaria de estos campos. Sí, yo por lo que he leído y como decía antes, el primer campo en España se funda de hecho al principio de la guerra, en el mismo verano del 36, en la zona del norte de África, Ceuta y Melilla, no recuerdo cuál de los dos ahora mismo, creo que era Ceuta, en el castillo. Y sí, Franco, sí he leído en algunas fuentes que sí estaba intentando copiar un poco, emular los campos de concentración de Hitler en Alemania, y es un poco como que lleva ese modelo a España. No son completamente iguales, porque los otros campos, digamos que estaban construidos con muchísima más gente, 9.000 españoles, como decía antes en Mauthausen, que pasaron por allí, que prácticamente construyeron el campo ellos solos, por eso lo conocían así. Pero sí, dicen que hay una especie de emulación, y sin olvidar que Hitler y Mussolini apoyaron a Franco en la Guerra Civil Española, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde ponen en marcha todas esas armas, aviones, para probarlas en vista de la Segunda Guerra Mundial que se ha avecinado. Así que sí, hay una relación. Ya vamos bajando la cuesta, por así decir, pero antes, primero decir que es loable lo que estás llevando a cabo, y como te decíamos anteriormente, digamos que es un poco osado y atrevido porque estás, digamos, tocando un tema que no se ha trabajado mucho, y entonces te estás acercando al tema, como nos has dicho, a través de medios no tradicionales, tal vez desde la óptica de cierta historiografía, pues usando la literatura y todo lo demás, así que en ese sentido te felicitamos. Gracias. Pero pues nada, por lo pronto, amigas y amigos, hemos llegado entonces al final de esta primera edición de la cuarta temporada de Utopística. Queremos primeramente agradecer a nuestra invitada Lara, que por estar con nosotros. Como de costumbre, nuestros panelistas regulares, el doctor Jaime Parch. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Agradecemos nuevamente a Lara y le deseamos mucho éxito en su investigación. Agradecemos a Radamés Barreto detrás de la cámara. Y así que nada, nos veremos la semana que viene en otra nueva edición. Que estén bien.